Queridos camaradas, buenos días. Hoy hablaremos sobre el combate galo. Lejos de los estereotipos que nos han presentado el cine y los libros con aroma al siglo XIX, los galos, y los celtas en general, no son simplemente un grupo de bárbaros que se lanzan al combate gritando, confiando más en el impacto visual que en la estrategia y el dominio de sus armas. El combatiente galo, típico, utilizaba dos tipos de armas ofensivas: por un lado, las armas de asta, como lanzas y picas; por otro lado, las armas cuerpo a cuerpo, principalmente las espadas guardadas en fundas metálicas. También utilizaban esencialmente un arma defensiva, el escudo ovalado y plano con una empuñadura central horizontal. Pero, ¿cómo combatían estos guerreros? Después de todo, hay muchas formas de empalar a alguien en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué favorecer una técnica sobre otra? ¿Se usaban estas armas de manera simultánea o una tras otra? En líneas generales, ¿cómo se desarrollaba un combate de infantería celta con este conjunto de armas que hemos visto? Antes de sumergirnos en el tema, aclaremos algunas generalidades. Como en cualquier combate con armas blancas, incluyendo los más modernos, el combate galo es ante todo un enfrentamiento psicológico entre dos oponentes. El guerrero alterna entre fases de ataque y defensa, asegurándose de estar siempre protegido al máximo durante estas maniobras y tratando de mantener cierta distancia con el enemigo, ya que el más mínimo error puede resultar fatal. Los guerreros son conscientes de esto, ya sea en un duelo codificado entre dos combatientes, en una escaramuza con unos cientos de guerreros o en una batalla campal entre dos ejércitos compuestos por miles de hombres. El enfrentamiento puede resumirse como dos adversarios luchando por sus vidas, y el resultado es a menudo dramático para uno u otro. El aspecto psicológico del combate debe entenderse en su totalidad. En primer lugar, porque el combate es solo una pequeña parte del enfrentamiento. Hay que imaginar que ya se han tomado decisiones, se ha hecho un voto en un santuario, se ha marchado, etc. Hay que entender que el combate es solo el punto culminante de la expresión de la violencia física y que representa solo una parte de todo el enfrentamiento. Una vez en el campo de batalla, los textos griegos y latinos nos dicen que los diferentes beligerantes se insultan, se dicen de todo, elogian a sus antepasados y alaban sus propias hazañas. Estos gruñidos se mezclan en una atmósfera sonora particularmente densa. Los guerreros gritan, la música resuena a través de los carnix, las trompetas de guerra galas que probablemente sirven para transmitir órdenes, se practican algunas danzas marciales y las armas chocan entre sí. En estas condiciones, es difícil saber quién insultó a tu madre. En cualquier caso, esta cacofonía refuerza la extrema tensión previa al combate. Pero pongamos las cosas en contexto. Si este tipo de combate parece insuperable para la mayoría de los hombres modernos, estos guerreros debían tener una mentalidad mucho más pragmática. Todo estaba bastante codificado y fortalecido por su experiencia personal y las historias de sus compañeros y antepasados. La gloria pasaba inevitablemente por el campo de batalla, lleno de vísceras y excrementos. Después de estos intercambios floridos que solo hieren sus egos, la batalla puede comenzar. Durante las épocas en las que se utilizaban armas a distancia, es el momento de desatar la primera salva. Luego, el combate cuerpo a cuerpo puede comenzar. Este combate rara vez es una carga heroica como se ve en las películas de Hollywood. Como mencionamos anteriormente, la gestión de la distancia es fundamental. Los intercambios comienzan con el arma más larga, el arma de asta. Solo una vez que ésta se neutraliza, ya sea porque se rompe o porque ya no es útil debido a la distancia del oponente, se desenfunda el arma cuerpo a cuerpo, la espada. La espada permite un enfrentamiento cercano. Por supuesto, si se pierde la espada durante el combate y el guerrero no tiene la oportunidad de huir, intentará resistir con armas improvisadas, siendo el cuchillo la más evidente o un arma de asta rota. Los movimientos, en principio, son bastante básicos y pueden ser dominados por cualquiera: empujar, golpear, avanzar, retroceder, caminar, incluso correr. Lo esencial es realmente entrar en una especie de dinámica marcial, y hay que imaginarse que en la mayoría de los casos, el individuo se desvanece en beneficio del colectivo. El combate es como una gigantesca embestida, una masa humana que se pone en movimiento, algo así como lo que se ve en algunos partidos de rugby. Esta embestida colectiva puede causar daños extremadamente importantes.
Sin embargo, y aquí es donde se distinguen los guerreros profesionales, a veces pueden implementar un entrenamiento técnico y psicológico que fluidifica los movimientos, permitiendo una expresión marcial más rápida y ágil. Aprenden a controlar su miedo. Todas estas cosas los preparan para la guerra. En última instancia, trabajan en la velocidad de ejecución del gesto marcial y en la capacidad para sortear un obstáculo, ya sea el propio escudo que proponen o los obstáculos establecidos por el oponente. El objetivo es tocar al oponente sin ser tocado y evitar que sus camaradas sean alcanzados. Entonces, cada grupo, con el deseo de perjudicar a los grupos adversarios pero también de preservar el suyo, despliega una táctica que se vuelve mucho más lógica a medida que adquiere experiencia. Estos guerreros, con su entrenamiento, desarrollan un verdadero arte marcial, es decir, una lanza que, en principio, cualquiera puede usar. Pero aquí logran hacer algo realmente técnico. La arqueología y la etnoarqueología del gesto nos permiten comprender los elementos más básicos de este combate, pero también descubrir algunas especificidades del arte marcial galo. Estos movimientos que los combatientes ejecutan, se creía que se habían perdido para siempre. Sin embargo, la arqueología nos revela muchos indicios hoy en día y, cuando estos indicios convergen, estamos acercándonos a una pista seria. Este es el principio de las artes marciales históricas europeas. Enfoquémonos en el combate a través de la literatura, a través de textos e imágenes. Los tratados de esgrima son especialmente valiosos en este sentido, especialmente los del siglo XV. A partir de ahí, podemos deducir movimientos utilizando nociones de biomecánica. Esta aproximación ya permite realizar muchas cosas, pero las AME se centran principalmente en periodos más recientes de nuestra historia. Gracias a los textos, sabemos que en cierta postura, empujamos al oponente de cierta manera, usamos el arma de cierta manera, etc. En el caso del combate galo, es un poco más complicado, no quedan testimonios literarios tan elocuentes. Por lo tanto, es un proceso completo de redescubrimiento donde los elementos a nuestra disposición son mucho más escasos y deben ser buscados a través de diferentes disciplinas. En primer lugar, utilizamos la morfología general del arma, su forma, peso, dimensiones métricas, composición, todo esto es fundamental. Los textos griegos y latinos también nos dan algunos datos, a veces confiables, a veces estereotipados. Debemos separar lo relevante de lo inútil para comprender el combate. Por eso es crucial criticar las fuentes. Al final, no nos engañemos, lo que surge de estos estudios son principalmente evidencias marciales, es decir, lógica, pero verán que aún hay sorpresas. Guillaume ha desarrollado su propia técnica en esta reconstrucción del combate galo, agregando enfoques de ciencias duras como las matemáticas aplicadas. Volveremos sobre esto en un próximo episodio, pero si bien las nociones de biomecánica son útiles en estas fuentes, es posible tener una visión general del combate galo. El uso de la lanza es un caso emblemático para entender el combate galo, ya que, en principio, no requiere una técnica particular, una persona lo suficientemente ágil, incluso poco experimentada, puede mantener a distancia a otro combatiente gracias al alcance que le proporciona el asta del arma. Si el combatiente inexperto no alcanzará necesariamente a su adversario, al menos evitará que su lanza se rompa en los primeros asaltos. Entonces, puedes encontrarte un poco como un tonto con solo un trozo de madera en las manos, lo cual es menos impresionante cuando quieres enfrentarte al enemigo, ¿verdad? Manejar la lanza no puede reducirse a golpear a ciegas esperando golpear al oponente. Si el combatiente golpea el escudo del adversario, su lanza puede quedar atrapada, el oponente la neutraliza y ahora puede alcanzarlo en el impacto. Simplemente usando el talón hacia el adversario, se puede mantener la distancia y evitar que el asta se rompa al menor golpe. Y sí, el talón se engancha menos fácilmente en la plancha del escudo adversario, ya que se necesita aplicar una fuerza más importante. Con pequeños golpes que permiten evaluar al oponente pero aún así lastimarlo, sin romper su arma, el lancero intentará encontrar la debilidad. Sostener la lanza mecánicamente la hace menos propensa a romperse. Esto permite cambiar de una sujeción en pronación baja a una en supinación alta, que son las dos posturas mejor identificadas por la iconografía protohistórica. Pero el combate galo no se reduce solo al combate con la lanza. También hay el combate con la espada. Sabemos que están equipadas con dos filos paralelos. Es un arma de corte, es decir,
la punta es para apuñalar, el filo para parar otra hoja. En la rigurosidad de una refriega, uno puede recurrir al plano, pero también es más accidental que intencional. Un combatiente atrapado en una melee, para salvar su vida, potencialmente bloqueará, pero la espada no está diseñada para eso. La especificidad de la espada latina que vemos aquí es su guarda reducida, lo que confirma aún más lo que acabamos de decir: si se bloquea con la hoja, la espada del oponente puede deslizarse fácilmente. Al colocar el pulgar en el hueco, se aumenta la amplitud. Entonces, realmente nos permite desarrollar un movimiento mucho más fluido. A veces se pensó que la guarda seguía los contornos de la entrada de la vaina de la espada. De hecho, es exactamente lo contrario, ya que es la espada la que define la forma de la funda. Había una necesidad técnica de colocar un dedo en la hoja de la espada, por lo que creamos este tipo de crucero y adaptamos naturalmente esta funda para que el asta pueda apoyarse en ella. El escudo es tan temible como el resto del equipo del guerrero, una verdadera muralla que puede cambiar el curso del combate si se usa correctamente. El armamento celta es perfectamente adecuado para el combate antiguo. Al igual que en un encuentro de boxeo moderno, el combatiente puede alternar entre una fase defensiva y una fase ofensiva. Un golpe ofensivo, un retroceso con el escudo adelante, otro golpe ofensivo, otro retroceso con el escudo, y así sucesivamente. En resumen, a partir de las armas arqueológicas, podemos abordar preguntas más humanas y pragmáticas. Podemos partir del terreno y releer los textos para observarlos bajo una nueva luz, ya que generalmente utilizamos los textos para identificar el terreno. Un enfoque particularmente interesante para el estudio de antiguas culturas.